Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro día de adoración a nuestro Dios. Y en esta primera parte, antes de pasar a lo que es el estudio de la palabra, a cargo de nuestro hermano Roberto, los invito a que me acompañen en sus corarios. En el número 14, en sus Biblias lo encontramos como el Salmo número 18. Número 14, a Jehová invocaré. A Jehová invocaré. Número 20. Señor, prepárame para hacer santuario, puro y santo, para ti, con acción de gracia, voy a vivir, formar un santuario para ti, Señor, enseña a todos tus hijos a estar unidos para ti. Vamos a juntar, vivir en amor, formar un santuario para ti. Señor, prepárame para hacer santuario, puro y santo para ti. Amén. Vamos a orar. Nuestro bendito Señor Dios y Padre Celestial, Padre amado, una vez más, Señor, nos dirigimos mediante esta oración hasta tu santa presencia. Te damos gracias, Señor, que nos permite llegar con bien a este lugar. Te damos gracias también, Señor, porque somos parte de la iglesia de tu amado Hijo. Te damos gracias, Señor, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, que en unos momentos más será expuesta por nuestro hermano. Te suplicamos, Señor, que le bendigas a él para que pueda hablar como debe ser, conforme a tu palabra. Te suplicamos que de igual manera, Señor, nos ayudes a aquellos que damos alguna instrucción, a los hermanos, a los jóvenes, a los niños.
Rogamos, Señor, que nos ayudes para comprender y poner en práctica lo que vamos a escuchar y a leer de tu palabra en este momento. Rogamos, Señor, que tú seas con aquellos hermanos que de igual manera fueron a otros lugares para llevar tu palabra, como es el caso de la familia Vargas Ramírez y quienes les hayan acompañado. Rogamos que tú bendigas a quienes nos visitan, Señor, para que también ellos se edifiquen con tu palabra. Te damos gracias, Señor, y rogamos todo lo anterior en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de la palabra del Señor. Y de esta manera, sabemos el tema que hemos estado brindando, que es el tema del evangelismo. No es en sí solamente lecciones prácticas de cómo evangelizar. Los puntos que hemos traído es más para nosotros, no tanto ya la práctica. Más adelante tendremos la oportunidad de tratar esos temas prácticos en cuanto al evangelismo personal. Ahorita ha sido más con la intención de que nos mentalicemos, de que cada uno de nosotros meditemos en qué situación me encuentro en cuanto a este punto del evangelismo, este mandamiento que el Señor ha brindado a cada uno de sus hijos. La semana pasada estábamos en el Evangelio según Juan, hermanos, y resaltábamos un punto. El Evangelio según Juan, en el capítulo número 1, es donde nos encontrábamos, y el punto que estábamos resaltando es lo que dice en dos ocasiones en la lectura que teníamos. Era el capítulo 1 del versículo 35 al versículo 44. Y el Señor Jesús resalta en dos ocasiones la palabra venid y seguidme. Entonces, esas son las palabras que le está diciendo a sus discípulos. En ese caso, el contexto son aquellos que son llamados a ser pescadores de hombres. Por lo tanto, ahí el contexto de los versículos se está haciendo referencia a los apóstoles. Pero la aplicación que le estamos dando es que de la misma manera que ellos fueron llamados a ser pescadores de hombres, obviamente nosotros tenemos esa misma tarea, esa misma profesión de ir y buscar almas para ponerlos a la disposición del Señor. Esos son los dos puntos. Entonces, la palabra venid y seguidme son las mismas que el Señor Jesús quiere que tengamos nosotros, que vayamos hacia Él y que le sigamos. En las partes que podemos encontrar es el versículo 39. Primeramente les dice el Señor, venid y ved. Le estaba mencionando a los discípulos de Juan el Bautista. Todavía no le reconocían como el Mesías, como el Cristo. Ahí le llaman maestro en la primera ocasión. El Señor Jesús dice, vengan, ustedes mismos vean. La pregunta que le hace el Señor Jesús anterior es, ¿qué es lo que están buscando? Y la pregunta que ellos les interesaba en esa ocasión a los discípulos de Juan el Bautista era, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Uno de ellos, sabemos quién era Andrés, el hermano de Pedro, el apóstol, y tanto Andrés como el otro segundo discípulo, que no menciona el nombre, algunos se atreven a decir que es el mismo escritor, Juan el apóstol. Entonces, independientemente de quién sea el segundo, ambos encuentran en Jesús su maestro, pero ahora identifican de que es el Cristo, que es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder meditar y poder ponernos el chip de que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura?
y ir y preocuparnos por las almas que están allá perdidas, que no conocen al Señor, que no conocen el Evangelio, que no conocen el medio para ser salvo de los pecados. Bueno, tenemos que hacer lo mismo que estos hombres hicieron, ir hacia el Señor Jesús. Él es el que tiene la fórmula para que nosotros sepamos cómo ir a hablarles a las personas. Él es el que tiene el mensaje de salvación. Él es el que tiene todo lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por tanto, dice el Señor Jesús, vengan y síganme. Entonces, vayamos hacia Él. Vayamos hacia Él, ese es nuestro Maestro, hacia nuestro Señor, hacia nuestro Salvador. Pues como lo hizo Andrés y el otro discípulo de Juan el Bautista. Reconocen que es el Cristo, por tanto va y busca. Eso es lo mismo que tenemos que hacer usted y yo. Andrés, al saber identificar, ¿cuánto le bastó para saber que era el Cristo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cómo no? ¿Unos días? ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Primero dice, ¿dónde vive, Señor? Bueno, dice, vengan y vean. Toda una noche. Dice que se quedaron ahí porque dice ya era la hora 10ª. Entonces se quedan con el Señor Jesús y al siguiente día es cuando va y busca a Pedro. Le van y le siguen. Dice uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, dice, y habían seguido a Jesús. Entonces halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Andrés identificó que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Aquel, en otros pasajes paralelos, los otros evangelios, dicen que dijeron, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, aquel que habló, dice Moisés en la ley, aquel que habla en los salmos y aquel que hablan los profetas. Entonces identificaron que realmente por las escrituras, lo que hablaron Moisés, lo que hablaron los profetas, los que hablaron los salmistas, dice, he aquí el cual había sido profetizado y ahora se ha cumplido. Aquel que esperábamos, aquel que anhelábamos, aquel el único medio que me puede brindar la salvación, ha llegado. Entonces, dice el Señor, vengan y síganme. A ellos les dicen primeramente, vengan y vean. No, es lo mismo que tenemos que hacer. Cuando identifiquemos que es el Señor Jesús, obviamente los que estamos aquí, la mayoría ya somos cristianos, hemos identificado que Cristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Por tanto, ahora Andrés, después de identificarlo, no se quedó y no se reservó con ese mensaje. Fue con su hermano Pedro y fue a decirle el mensaje de el Mesías, de Cristo. Ok, no solamente él les dijo, vengan y vean. Más adelante, en el versículo 43, dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y encontró a alguien más. Dice, halló a Felipe y le dijo las mismas palabras, sígueme. Entonces, Felipe describe, era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, de la misma localidad. Y Felipe, igual que Andrés, cuando supo quién era Cristo, dice, ahora fue y halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La pregunta importante ahí de Natanael, que eso fue impactante para él después cuando conoció al Señor Jesús, dijo, ¿qué acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Luego Felipe dice, ven y ve. Fíjense cómo Felipe aprende del Señor Jesús. Las mismas palabras que le dijo el Señor Jesús a Andrés y al otro discípulo de Juan, que le dijo, bueno, pues ustedes vengan y vean. Exactamente las mismas palabras fue las que utilizó ahora Felipe. No creyó Natanael. Bueno, ¿qué acaso que tú crees que de Nazaret va a salir algo bueno?
Y no solamente algo bueno, estás hablando de Cristo, aquel que esperábamos, aquel que me puede salvar. ¿Y acaso tú crees que el hijo del carpintero va a ser ese Cristo? Bueno, lo mismo que dijo Jesús a los 2 discípulos de Juan el Bautista, exactamente las mismas repitió. En este caso se le repitieron a Natanael, Felipe. Dijo, bueno, ven y percátate por ti mismo. Ven y tú ahora persuádate por el mismo Señor Jesús. Eso es lo mismo que tenemos que animar a las personas que están ahí afuera. Ok, no te basta. Un estudio, 2 estudios, no te basta. Ven y conoce al cuerpo del Señor Jesús. Ven y conoce a la iglesia que Cristo compró. Que conozcas cómo le adora. Que conozcas cómo le sirve. Y que conozcas cómo predica de ese que te estoy hablando. De Cristo, aquel que murió por ti. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. En un estudio, siéntate y abre tus escrituras. Percátate por ti mismo. Que no sean nada más nuestros labios, hermanos. Cuando vayamos a un estudio, no permitamos que nosotros estemos hablando y hablando y hablando y hablando y que esa persona no lo esté asegurando. Acompáñame con tu Biblia. Si no tienes la Biblia, llevemos una de extra para poder compartirla con él y que él mismo esté asegurándose que lo que le estamos diciendo realmente eso es lo que dice el escritor inspirado, que es el Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador de todo el mundo y aquel que le oye, que es lo que está haciendo en esa ocasión, para que lo crea y le obedezca. Entonces, es lo que tenemos que hacerle saber a toda persona. Vengan, vean, percátate por ti mismo en la palabra de Dios, que realmente es así. Es lo que le dice Felipe a Natanael, y es lo que se le hace ver en los 2 casos, tanto en el primero de los 2 discípulos, como después que encontró a Felipe y a Natanael, las mismas palabras que dice el Señor Jesús, dice, vengan y síganme. Es lo mismo que va a decir para nosotros, hermanos, vayamos y sigamos. Queremos, como le dijeron a ellos, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Él es el que nos hace, hermanos, no nos hacemos nosotros mismos. Fíjense, vamos a apoyarnos este mismo contexto, pero ahora en la escritura de Lucas. Lucas en el capítulo número 5. Vamos a ver la visión de Lucas, la perspectiva de Lucas. Del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Hermano Octavio, de favor. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco, que se separara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero ¿por qué tú lo pides? Echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llegaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Por qué
el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Gracias. Aunque son palabras muy similares a las que encontramos en Mateo, Marcos, ya muy diferente en el caso de Juan, que es diferente a los sinópticos, nos da más información, nos da un poco más de luz a lo que está sucediendo en ese caso. Los cuatro personajes, los cuatro escritores inspirados, están hablando del mismo caso, cuando el Señor Jesús los llamó para que fueran llamados apóstoles. Y siguiendo la lectura, más adelante ya da más directamente el apostolado, porque lista a todos, no solamente estos 6 personas que encontramos al principio. Entonces, algo que ya hemos mencionado, ¿cuál es la profesión secular de estos hombres? Son pescadores. Ok, entonces, pregunta, ¿ellos sabrán lo que es ir a pescar? ¿Sí sabían ir a pescar? Pregunta, ¿sabrían el lugar y la hora indicada para ir a pescar? ¿Sí sabían? Ok, muy bien. A pesar de todo eso, va a llegar momentos, no solamente en la pesca, en toda profesión, que aunque sabemos la profesión, somos diestros, nos hemos capacitado, nos hemos preparado, tenemos experiencia, tenemos consejeros, tenemos contactos, a pesar de toda una carrera de vida que tenemos en X profesión, va a llegar el momento de lo que decía José en los sueños, va a llegar el momento de las vacas flacas, en los cuales muy escasamente nos va a llegar algo. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió en ese contexto que estamos mencionando? A Pedro y a los otros pescadores, con sus compañeros. ¿Cuánto pescaron? Nada. Tenían experiencia, tenían conocimiento, sabían el lugar, sabían el tiempo indicado para ir a pescar, y en esta ocasión simplemente todo su esmero, todo su trabajo, toda su preparación no les funcionó. No era el momento. Por ahí decir, bueno, pues andamos de malas. Bueno, no es que fue algo al azar que así sucedió, sino que algo estaba preparado para ellos. Entonces, llega el Señor Jesús, dice que era el lago de Genesaret, llega a la orilla del lago, había un gentío agolpado que quería oír la palabra del Señor. Él se prepara, le dice a Pedro que meta la barca, se sube en la barca, empieza a hablar el discurso del Señor Jesús. Después de que termina su discurso, ahora sí le dice a Pedro: Pedro, ven tú también, boga mar adentro, y ahora echa la res. ¿En qué ánimo se encontraba Pedro como para hacerle caso al Señor Jesús de, bueno, echa la res? Una vez más, Pedro, ¿en qué ánimo se encontraba? Estaba totalmente desanimado. Ya había tenido tiempo tratando de hacer su trabajo y no había funcionado ni un método ni otro método. Y no solamente a él, dice que había compañeros con él tirando la red y no pescaba nada. Y la respuesta de Simón, bueno, dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero fíjense, ¿a quién estaba escuchando? A Jesús. ¿Cómo le llama ahí primero? Maestro. Es lo mismo que estaba pasando en Juan el Bautista, en el Evangelio según Juan, con los discípulos de Juan el Bautista. Primeramente le dice: bueno, maestro, queremos saber dónde vives. Van con ellos, escuchan al Señor Jesús y les abre el entendimiento y dan a conocer que con el que están hablando realmente es el Mesías.
¿Recuerdan el Evangelio según Juan en el capítulo número 4? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucede ahí? Una mujer, ¿qué pasa ahí? Una mujer samaritana. La mujer samaritana, el Señor Jesús le pide agua de beber y le dice, bueno, ¿cómo me pides tú agua de beber? ¿Que no sabes que entre judíos y samaritanos no puede existir una relación? No hay nada entre ellos. Bueno, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua de beber? Bueno, mujer, si tú supieras quién está contigo, tú serías quien le pides agua a él de beber y él te daría aguas que son para vida eterna. Ok, ya se empieza a sorprender por esas palabras esta mujer. Me parece que tú eres profeta. Pero eso fue porque le dice, bueno, ve con tu marido. No dice, marido no tengo. Le responde algo que posiblemente nadie sabía, pero el Señor Jesús le hace saber que él lo sabía. Ahora se sorprende más y cada vez más al charlar, al platicar y al oír al Señor Jesús, traía en esa ocasión un cántaro con agua. Dice que lo deja el cántaro con agua y que se va corriendo a decirle a los del pueblo de Samaria, hey, creo que he encontrado y que hay alguien que es el Mesías. Fíjense, primero de llamarle un judío, reconocerlo como judío, después de conocerlo como profeta y al finalizar, por oír al Señor, dice, bueno, creo que es el Mesías, creo que es el Cristo. Igualmente aquí, en esta ocasión, el apóstol Pedro, bueno, maestro, porque tú me lo dices, mas en tu palabra echaré la red. Ahora reconociéndolo simplemente como maestro, lo hace ver y ahora dice que la red estaba tan llena que no podían sacarla. Entonces era gran cantidad de peces y dice, y la red se rompía. Entonces hizo señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que le vinieran y le ayudaran. Fueron y llenaron, dice, ambas barcas de tal manera que se hundía. Ahora, ¿para qué pasó eso? ¿Para qué sucedió eso? Viendo esto, Simón, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Dice el versículo 9, el escritor, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos estos casos, hermanos, lo que menciona el evangelista Juan el apóstol, menciona primeramente esos dos discípulos de Juan el Bautista, menciona a la mujer samaritana, ahora Lucas al mismo apóstol Pedro. Conocemos su carácter, cómo lo utilizó el Señor Jesús para ser uno de sus apóstoles. Aún él mismo, al oír al Señor Jesús, fue que identificaron quién era. Entonces, el único medio, hermanos, para que podamos ir y demos a conocer el mensaje a las personas que no lo conocen, es que alguien se determine en su corazón de ir y buscar esas almas perdidas. ¿Y qué le tenemos que hacer? Lo mismo, vengan, oigan de Jesús, conózcanlo. Ustedes mismos asegúrense que no es alguien nada más hablando y hablando y hablando. Asegúrense a través de la Biblia que realmente es el Cristo. Pero para que ellos lo escuchen, tiene que existir un Felipe que fue por Natanael, tiene que existir un Andrés que fue por Pedro, tiene que existir en esta ocasión un mismo Señor Jesús que fue por Pedro y le dijo, haz esto, Pedro. Todos tuvieron que oír. Si usted no va, si no se determina en su corazón, si no ama a las almas perdidas, pues déjeme decirlo que el Señor Dios lo que va a hacer conmigo, si no lo hago, simplemente, bueno, Roberto, hazte a un lado. Aquí hay un alma que sí quiere ir y anunciar acerca de mi hijo. Entonces, tenemos que realmente entender y ponernos ese chip. Que tenemos que imitar a estos hombres. ¿Por qué? Porque entendieron.
¿Cómo esconder algo tan valioso? No se puede esconder. Tenemos que ir a anunciarlo. Tenemos que ir y a pescar. Le dijo el Señor Jesús: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Realmente Lucas nos da más luz de lo que tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Qué sucedió después de esta señal, de este milagro? Bueno, realmente se cayó de rodillas, literalmente se cayó de rodillas el apóstol Pedro y le hizo ver su condición. Según el apóstol Pedro, ¿cuál era su condición delante de Jesús? Señor, no soy digno de ti. Apártate, Señor, yo soy pecador. Entonces se llenó de temor, dice. Él se había llenado de temor por lo que había pasado. El Señor Jesús, bueno, mejor dicho, Dios va a hacer muchas cosas, hermanos, para que realmente entendamos qué condición estamos delante de Él. El apóstol Pedro, él entendió que no era digno. Aún así, él fue parte de los 12. El Señor conocía lo que tenía en el corazón del apóstol Pedro. Si queremos ser utilizados por Dios y que algún día, cuando venga por segunda vez su Hijo y seamos llamados a la gloria, que seamos llevados allá donde Él se encuentra en la actualidad, a la diestra del Padre, para adorarle, glorificarle y tener una vida eterna con Él, adorándole con los ángeles, adorándole con los demás que fueron fieles al Señor. Bueno, si queremos eso, en la actualidad tenemos que humillarnos delante de Él. Si no nos interesan las almas perdidas, hermanos, si no tenemos amor por las almas perdidas, déjenme decirle que para mí no es el cielo. El cielo no me está guardado para mí, porque no me interesan las almas, porque no tengo un amor por ellos. Venga o no venga, bueno, pues allá Él. Híjole, sí tengo un lugar seguro y no es el cielo. Entonces, debemos de temer, hermanos, como el apóstol Pedro temió. Y debemos de escucharlo porque Él es el que nos va a enseñar a ser pescadores de hombres. Lucas agrega algo que también Mateo y Marcos añaden. Los tres sinópticos lo mencionan, que es como termina. El versículo número 11 nada más, hermano Octavio, otra vez, puro 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Gracias. Me gusta la parte de Mateo y Marcos, porque ambos evangelistas lo repiten 2 veces. Dice, dejando sus redes, dejaron todo y le siguieron. Entonces, cuando somos alguien que teme al Señor, hermanos, no va a haber absolutamente nada que nos impida seguirlo, que nos impida amarlo. Entonces, vamos a dejar absolutamente todo. Si es algo que yo le tenga con mucho valor, bueno, pues vale más Dios, vale más su Hijo. Entendemos lo que hizo por nosotros. Entonces, hay que dejar todo lo que nos estorbe. Si es una red, hay que aventarla, hay que dejarla para ahora buscar no peces literales, sino peces espirituales, que son las almas que no conocen al Señor. Ellos oyeron la predicación de Juan el Bautista, ellos oyeron el mensaje de sus compañeros, ellos oyeron el mensaje de Jesús, y todos, por cuanto lo oyeron, lo obedecieron. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer que ellos. Vamos a Hechos, hermanos. Hechos capítulo 8. Este caso ya lo utilizamos. Y alguien más que me apoye sin perder Hechos, alguien más que pueda abrir Isaías 53. Hechos 8 va a ser del 32 al 38
Y cuando termine, alguien más que me apoye con Isaías 53, del 3 al 8. Y ahorita vamos a relacionarlo con lo que escucharon de Jesús. Hermano Rodolfo, de favor, Hechos 8, del 32 al 38. Y hermano Eduardo, Isaías 53, del 3 al 8. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón y bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Siguió gozoso su camino. Hasta ahí está bien, hermano. Isaías 53, ¿no? Del 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido son menospreciados, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y voy a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 22. 1 de Pedro 1, 17 al 22. Dice de la siguiente manera: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, es donde se relacionan los otros pasajes, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cada uno de estos pasajes, tanto el que menciona Hechos, como el que menciona Isaías, como el que menciona ahora el apóstol Pedro, todos se relacionan en una cosa. Lo que estaban leyendo, lo que estaban escuchando era acerca de Cristo, pero ¿cómo lo relacionaban? ¿A quién lo identificaban ellos? A un cordero. Dice: perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y él dice: fue llevado al matadero, y es que por su sangre preciosa, dice, cada uno de nosotros hemos sido salvos. Dice aquí: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, lo que escucharon estos discípulos del Señor Jesús, estos 6 que hasta ahorita estamos leyendo, y que les llamó a ser pescadores de hombres, fue a Cristo como el Cordero de Dios. Y algo lo repite 2 veces Juan el Bautista, ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, después lo vuelve a mencionar en el capítulo número 3. He aquí de aquel que les hablaba,
aquí el Cordero de Dios y agrega que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, cada uno de estos hombres, estos 6 hombres, oyeron del Señor Jesús y supieron quién era, lo identificaron cuando lo vieron, pero porque existió un alma que fue y les predicó. Viene alguien, primero Juan el Bautista, viene alguien y dice, ese fue antes que yo, ese es aquel que debemos de oír, ese es aquel que debemos de seguir, ese es aquel que nos puede salvar, que nos puede purificar y nos puede poner bien delante de Dios. Pero fíjense, cada uno de ellos, estas 6 personas, se van a identificar con el apóstol Pedro. Usted, yo y las almas que están allá afuera deben identificarse con algo. Sin este Cordero, yo estoy, ¿cómo dijo Pedro? ¿Por qué le dijo, Señor, apártate de mí? Porque soy pecador. Estamos hablando de los, bueno, por lo menos ya 6 apóstoles. Todavía no enlistamos a los demás. Entonces, por lo menos 6 apóstoles se identificaron que sin Cristo estaban perdidos. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. ¿Creen que el Señor, cuál fue el contexto cuando le dijo el Señor, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuál fue ese contexto? ¿Cuándo le dijo eso? ¿Cuándo? La gran comisión. Por cuanto yo tengo autoridad, se me ha dado la autoridad en los cielos y en la tierra, dice, por tanto les digo, por tanto les ordeno, vayan y predican el evangelio, vayan por todo el mundo, vayan y enseñen a todas las personas acerca de mí, hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, vayan. He ahí, en ese momento, cuando usted vaya, cuando yo vaya, cuando yo entienda que sin hacer eso, hermanos, estoy perdido. No es solamente eso, oír, creer, arrepentirnos, confesar, bautizarnos, no queda ahí, hermanos. Ahí es el inicio de una profesión espiritual delante de Dios y que tenemos que acatar, tenemos que cumplir. Que debemos de entender que si ahora hemos sido fiel en la obediencia al Evangelio, ahora tengo que ser fiel el siguiente día, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Por lo tanto, si no lo obedezco, me estoy desligando de Cristo. ¿Y a qué regresamos? ¿En qué posición regresamos si me desligo de Cristo? Fuimos a Cristo porque estamos pecadores y le necesitamos. Y si nos desligamos de Cristo, ¿en qué condición regresamos? En pecado. Realmente, si no lo hacemos, ¿entenderemos en qué condición estamos? Entonces, es necesario, hermanos. Obviamente, por las almas, pero primeramente por la mía. Necesito salvar la mía. ¿Cómo voy a salvar a 20, 15, 10, 5 almas? ¿Cómo las voy a salvar si yo me estoy perdiendo? Entonces, es algo que tenemos que meditar, hermanos. Entre semana, el hermano Daniel nos recordaba acerca del Éxodo, de aquella expiación que se hacía anualmente. Entonces, esa expiación es lo que ellos vieran en Cristo cuando escucharon, he aquí el Cordero de Dios, un Cordero que va a hacer su sacrificio para siempre. Dice el escritor de los Hebreos, solamente una vez y para siempre va a ser efectivo ese sacrificio. Éxodo capítulo número 2 es donde encontramos el relato de la Pascua, cómo el Señor pasa por encima para no matar. Entonces, hay una pregunta en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, versículo 7, el contexto ya lo sabemos. Hermano David, por favor. Génesis 22, 7, sí, hermano.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí está bien, hermano. Hasta ahí está bien. Ok, la pregunta que le hizo Isaac a su padre en el versículo número 7, ¿cuál era? ¿Dónde está el cordero? Ok, sabiendo todo el contexto del antiguo pacto, sabiendo el contexto de los evangelios, sabiendo el contexto de las cartas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, voy a hacer la pregunta: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Sacrificado? ¿Dónde está? Está a la diestra del Padre. ¿Okay? Es ahí el que es mi mediador y intercesor entre Dios y mi vida y mi alma. Entonces, si yo lo identifico como mi cabeza, si yo lo identifico como mi Señor, si yo lo identifico como mi Salvador, tengo que estar constantemente haciendo lo que los discípulos hicieron, dejando todo y yendo detrás de Él, siguiendo sus pisadas, obedeciendo sus palabras, obedeciendo su llamado, porque he sido llamado para obedecer el Evangelio. He sido llamado ahora para vivir el Evangelio. Y eso me encarga Dios de darle a la respuesta como lo hizo Abraham a su hijo Isaac. El Señor proveerá. Bueno, el Señor ya proveyó. El Señor ya envió a su Hijo. El Señor ya hizo que ejecutara el plan de Dios para salvarnos. Él ya vino a morir. Él ya dio su vida. Él ya ejecutó. Y ahora, por tanto, yo tengo que acatar lo que me dice. Si es lo que me dice es: bueno, Roberto, pues apártate un tiempo para que estudies de mí, y apártate un tiempo no solamente para que lo estudies y lo guardes para ti, apártate un tiempo también para que divulgues de mí. Bueno, tengo que saber hacerlo, tengo que saber organizarme, cómo tener esa disciplina para poder hacerlo. ¿En qué lugar, en qué momento, a qué persona? Bueno, hay muchas maneras, hay muchos métodos. Ya decíamos, en la Iglesia del Señor hay muchas herramientas que hermanos han preparado para que conozcamos cómo ir a predicar a las almas perdidas, cómo hacer estudios personales, cómo hacer estudios grupales. Entonces, utilicemos todo lo que Dios nos ha dado en disposición. Dijo aquí Abraham: lo que Dios ha proveído. Lo principal es, decía Pablo a los de Corinto: a mí lo que me importa es que ustedes tengan a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? ¿Por qué? En el contexto, porque esa es la palabra de la cruz y es el medio en el cual nos salva. Para nosotros, los creyentes, dice, es salvación. Pero para aquellos, para los judíos, dice, locura. Bueno, gracias a Dios que por la locura de la predicación somos salvos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que meditar, hermanos, vivirlas. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hermano, sí. Con respecto a la pareja americana, hablando de que los discípulos, los apóstoles sacaron las redes y todo eso, y siguieron aquí. Dice que la mujer samaritana dejó su cántaro. Tocó su cántaro, y fue corriendo a una ciudad llamada Sicar, que es una ciudad de Samaria, a decirles a los hombres: vengan y vean, he encontrado a un hombre que creo que es el Mesías. Exacto. Me puede predicarles, esa mujer les predicó la canción. Y
Y después, creyeron varios por lo que ella dijo, y después creyeron más cuando ellos vinieron a Cristo, y creyeron muchos más. y esos samaritanos después le dijeron a esa mujer: ahora hemos creído no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque lo que hemos visto y oído de él, ahora creemos. Entonces, eso es lo que va a ser suficiente, hermanos. No hay que ser muchas cosas. Simplemente basta con que estudiemos, nos preparemos, oremos y vayamos a las personas. Ahí va a encontrarse posiblemente 50, y de esos 50 nada más uno va a aceptar lo que le diga. Bueno, es suficiente. Dice Juan capítulo número 15 acerca de los frutos. Bueno, los frutos dice que el Señor los va a recoger para que nuevamente estén limpios. Y ahora, cuando estamos limpios, ¿ahora qué vamos a hacer? Seguir buscando esos frutos, seguir buscando más personas, porque esos son para el Señor, son para Dios. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Las palabras que repitió el Señor Jesús una y otra vez es: vengan y vean, vengan y síganme. Ellos, al escuchar eso, dejaron todo y le siguieron. Ellos entendieron que iban a ser pescadores de hombres. Encontraron al Mesías. Por tanto, instantáneamente, hermanos, no demoraron horas, semanas, meses, instantáneamente fueron y le siguieron. Hasta ahí, hermanos, vamos a tomar unos minutos y continuamos en la segunda sesión. Si no tienen necesidad de ir al baño, hermanos, guarden ahí su lugar y para tener un orden.